Hola, bienvenidos todos ustedes a esta esta nueva parte en la que estamos hablando de la teoría de los 5 movimientos. Bueno, la verdad no me explico cómo pudimos llegar a esta 15ª parte. Pero bueno, lo importante es que ustedes estén aprendiendo mucho. No solamente repasamos 5 movimientos, repasamos también algo importante que tiene que ver con absolutamente las principales características fisiológicas, energéticamente hablando, que tiene uno de cada elemento, ¿no? Entonces estamos haciendo un repaso de manera general. Sin embargo, recuerden que hay un video tutorial de teoría básica donde explicamos en una clase magistral de más de 1 hora, son videos de más de 1 hora, por supuesto, todo esto que estamos comentando el día de hoy. Mi nombre es Camilo Andrés Pinzón y esta es la última parte de esto que se llama teoría de los 5 movimientos. Así que bueno, bienvenidos y bienvenidas a este sábado. Espero que estén disfrutando mucho todos ustedes y bueno, bienvenidos y bienvenidas. Iniciamos. Bueno, muy bien. Entonces quería hacer una correspondencia con el otro Sang y el otro Fu que le pertenece al elemento fuego. Bueno, vamos a arrancar un poco por el Fu, ¿no? El Fu hace correspondencia al Sanyao triple recalentador. Este es el Fu que le corresponde al otro elemento, ¿sí?, que acompaña precisamente al otro Sang, que es el pericardio, dentro del elemento fuego. Y ha sido una discusión completa en cualquier tratado de medicina tradicional china, en cualquier sesión, en cualquier clase, porque dice la tradición china, imagínense ustedes, que es un órgano, ¿sí?, como buen Fu, que no tiene forma, pero sí tiene nombre, tiene funciones descritas, pero conceptualizarlo dentro de un término de la medicina o dentro del pensamiento occidental es un poco difícil. Bueno, ¿qué es lo que hace el Sanyao? Y creo que voy a tomar una gran parte de esta charla para explicarles a ustedes un poquito qué es eso del Sanyao triple recalentador. Bueno, lo que decimos definitivamente tiene nombre, no tiene forma, pero sí podemos encontrar una localización, y eso hace referencia a los 3 yaos. Ustedes en las escuelas de medicina tradicional china han visto que el Sanyao como elemento, ¿sí?, o como órgano tiene como 3 zonas fácilmente localizables, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, tiene una localización, no tiene una forma descrita como órgano, eso es importante, pero sí, digamos, podemos encontrar una localización que es lo más clásico que se ha enseñado dentro de las escuelas, ¿no? Entonces, por encima del diafragma hasta el cuello decimos, ese es el espacio que le corresponde a la localización del yao superior. Del diafragma hasta el ombligo, el yao medio, del ombligo hacia el periné, toda la zona pélvica, el yao inferior. Y esa es la localización, pero no evidenciamos muy bien la forma. ¿Listo? Entonces, entender precisamente eso, vamos a hablar un poquito acerca de las funciones porque es importante. Lo que les digo, han tratado de conceptualizarlo muchos libros. Hay un libro que se llama The Sparring the Machine, del doctor Daniel Keon. Él es coreano y él trata de acercar un poco este término del Sanyao a algo que de pronto ustedes habrán revisado. Si no lo han revisado, es el concepto de fascia, entendiendo la fascia como un tejido que envuelve no solamente órganos, sino que también envuelve tejido muscular en parte, obviamente, vasos, nervios, linfáticos. Entonces, claro, teniendo en cuenta un poco y arrancando un poco de la función, podemos describir quizá cuál es la función, pero no es, no traten de encasillar el Sanyao dentro de un concepto occidental anatómico porque eso es un error muy grave. Bueno, entonces se ha tratado de conceptualizar en ese libro Sparring the Machine. Sin embargo, pues hay que entender un poquito antes cuáles son las funciones. Sabemos la localización de manera general, pero tampoco, ojo con esto, el hecho de que el yao superior esté arriba del diafragma hasta el cuello como espacio, sí es una forma de conceptualizarlo, pero no se limiten a eso porque el concepto del yao, del Sanyao en general, está también sobre las zonas tendinosas, nerviosas, vasos sanguíneos de las extremidades. Entonces fíjense en que es
que está presente en todo el cuerpo al final y al cabo, ¿sí? Muchas veces nos lo enseñan como concepto de cavidad, que es como lo más sencillo. Sin embargo, hagamos un poco la diferenciación, ¿no? Bien, ¿cuáles son las funciones entonces del sangrado? Ese gran tejido o ese gran órgano que está envolviendo, pues uno, cavidades en parte, ¿sí? Pero también otras estructuras. Vamos a hablar entonces, se han descrito muchas funciones del Sanyao. Una de ellas es, miren tan bonito, dice lugar de encuentro para la transformación del agua y los granos, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, está bien, lugar del encuentro para transformación del agua y granos. El Sanyao se ha descrito como es un gran órgano que se encarga de envolver, ¿sí? De envolver muchas estructuras anatómicas. Dice la tradición china que a través de él pasa, pues, líquido. Pues sí, es así de sencillo, el líquido corporal que se distribuye, pues hace referencia precisamente a eso. Si yo lo quiero asociar un poquito a la medicina occidental, también tenemos que entender un poco que ese líquido, porque ese líquido al final y al cabo haría correspondencia a un espacio que se llama el espacio intersticial, ¿no? Entonces, que el espacio intersticial es el espacio que yo tengo entre la célula, por ejemplo, ¿verdad? Y los capilares que llevan toda la nutrición precisamente a las células. Entonces hay un espacio que hace parte de la matrix extracelular y ese espacio donde va a discurrir el plasma que va a salir de la sangre para llevar las partes nutritivas y demás sustancias hacia la célula, pues ese espacio intersticial lo podríamos llegar a acercar un poco a eso que se llama Sanyao, ¿sí? Eso no lo digo yo. Eso lo dice el doctor Wang Yu, ¿sí? En su libro, haciendo un poco de comparación con la fisiología común y corriente, pues, occidental, ¿no? Eso es uno, pero ojo, no se les vaya a olvidar. Nosotros hablamos un poco que el vaso, según también el doctor Wang Yu, es el que genera un chi al final y al cabo, un chi más que nada nutritivo, y el vaso es el que se encarga de distribuir ese chi nutritivo para que llegue directamente a la célula. Eso sí, sí, o sea, el que se encarga de hacer la nutrición directamente celular es el vaso, como elemento. El Sanyao hace referencia a ese espacio, el espacio intercelular, ¿sí? O intersticial, lo podemos llevar a cabo, que es supremamente importante, donde van a discurrir ¿qué? Pues esto, ¿sí? Los líquidos que requiere, porque líquidos ¿de dónde viene? De la sangre, ¿no? Entonces la sangre tiene un componente líquido y permite el traspaso, ¿verdad? Pero recuerden ustedes muy bien que esos líquidos son importantes porque además trae minerales, trae enzimas, trae electrolitos, trae un montón de cosas. Entonces, esos líquidos, ¿sí? No solamente es agua como tal, ¿sí? Porque se ha visto, nosotros clásicamente decimos, el Sanyao es la vía del paso del agua, o sea, el agua en el cuerpo de manera general, ¿sí? Tiene que distribuirse a todo el organismo y se distribuye gracias al Sanyao. Pero también dice lugar de transformación de granos. Entonces aquí hace referencia a los granos, ¿sí? Entonces hace referencia también que el Sanyao como órgano tiene un componente importante para el metabolismo del chi, la formación del chi. ¿De cuál chi? De los tres chi, ¿sí? ¿Cuáles son los tres chi? El chi que yo origino a partir del aire, el chi que origino a través de los alimentos y algo muy importante que es el chi original que va a ser también, ¿sí? Todas esas fuentes de chi van a generar chi en el cuerpo al final y al cabo. Entonces, por eso decimos que es el lugar de transformación de agua y granos, los granos entendido precisamente como un chi que también pues obviamente tiene que atravesar ese espacio intercelular para poder llegar a la célula, ¿no? ¿Sí? Que eso es importante, no lo digo yo, lo dice el doctor Wang Yu. ¿Listo? Muy bien. Entonces, entender un poquito eso, o sea, todas las vías de paso del agua de manera general, ¿sí? Y las vías de paso al final y al cabo del chi tienen que ver con este órgano, ¿sí? Con este órgano, con este gran envoltorio, porque al final y al cabo, hagan de cuenta que es un gran envoltorio, si está en el yao superior, ¿envuelve qué? Envuelve el pulmón, el pericardio, pues también tiene que ver con el pericardio, por supuesto. Envuelve el corazón, por ende, en el abdomen, el hígado, el vaso, la tierra, todos esos órganos que al final van a generar, ¿sí? Chi, ¿sí? Y en la parte de abajo envuelve ¿qué? El intestino grueso, el intestino delgado,
la vejiga, ¿listo? Entonces, vamos a ver cuáles son las funciones dependiendo de la localización, ¿listo? Que eso es algo importante tenerlo en cuenta, ¿ok? El sanyao también tiene una consideración con respecto al transporte del chi original, ¿sí? El chi esencial o la esencia que reposa en el riñón, que ya hemos estado hablando un poco. Entonces, la esencia reposa en el riñón, ¿sí? Pero es gracias al sanyao que esa esencia o ese chi original logra desplazarse al resto de órganos. Y eso es supremamente importante. Por eso decíamos, el chi original o esencia pertenece al elemento agua, pero es gracias al sanyao que nosotros, a través de la puerta que se llama puerta de la vitalidad o puerta de la vida, ¿sí?, permitimos desplazar ese chi original, activarlo, o ese chi prenatal, ¿sí?, para activar la actividad metabólica del resto de órganos. ¿Listo? Entonces, eso es algo que debe quedarnos supremamente claro, supremamente claro. ¿Listo? Entonces, esa es otra de las funciones importantes que tiene el sanyao, el transporte de esa esencia. Eso hay que considerarlo también. ¿Listo? Bien, vamos a explicar un poquito por qué, bueno, manejo de varios tipos de chi. Claro, lo maneja ¿por qué? Porque acuérdense que hace referencia un poco más al envoltorio, ¿sí? Entonces, de manera general, ya vamos a explicar un poquito eso, pero bueno, un poco con respecto al sanyao también tiene que ver con esto, ¿no? ¿Sí? Hay una puerta y un concepto que se llama puerta a la vida o puerta a la vitalidad que precisamente reposa en el riñón. Nosotros hablamos que hay dos riñones, un riñón yin y un riñón yang, ¿sí? El riñón yang pues hace referencia a esto que hace parte de este concepto que es la puerta a la vitalidad. ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? Entonces yo tengo un aspecto yang del riñón, ¿sí?, que permite la movilidad y el calentamiento. Eso se le determina el fuego ministerial, ¿sí?, que es el aspecto más yang del riñón, ¿sí?, el riñón derecho es esto. ¿Listo? Y hay otro concepto que es el chi original, este precisamente, el chi original. Entonces, es gracias a este aspecto yang que permite la activación de este chi original, que es la chispa de la vida, que se abren a través de esto, que es la puerta de la vitalidad, por supuesto. Y ¿quién lleva este chi original para la activación a través de la puerta de la vida, a través de su interacción? O sea, el que permite la interacción de esto que es el chi original, la puerta, la chispa de la vida, Spark of Life, es el sanyao, ¿sí?, y permite que el resto de órganos se activen. ¿Listo? Se activen. ¿De acuerdo? Es como un bebé que toma una primera bocanada, ¿sí? Ahí es que activamos ese chi original, ¿sí? ¿Por qué ahí qué? Porque ahí se activan todos los órganos del cuerpo, empezamos a funcionar, empieza a generar eso que al final y al cabo se va a llamar cielo posterior. Bueno, muy bien. Acá no tengo más, perdón un segundo, me voy a adelantar un poquito, yo no sé por qué coloqué esa diapositiva antes. El concepto de sanyao siempre lo hemos aprendido de esta manera. Hay tres yaos, yo lo que les decía, yao superior, yao medio, yao inferior. El yao superior envuelve entonces. Otra vez volvemos un poco a la terminología de la localización. Es un órgano que no tiene forma, pero que sí se le puede encontrar una localización, una función, ¿sí? Aunque es muy amplia, la vamos a repasar nuevamente. Pero entenderlo como un órgano que ellos decían, el órgano no tiene una forma, ¿sí? No tiene una forma, pero sí lo podemos encontrar en una localización, el yao superior, el yao medio, el yao inferior. No tiene forma porque la forma al final y al cabo se la va a determinar los órganos que él termine envolviendo. Entonces, hagan de cuenta que es como una pieza de vestir, y así lo describe Wang Yu. Es una chamarra, es, bueno, en fin, cualquier pieza de vestir que cuando ustedes la cuelgan en su armario, no tiene como una forma definida, es como un trapo, digámoslo así, ¿sí?, sin una forma definida. ¿Cuándo se le da la forma definida al sanyao? Cuando el sanyao se coloca en el cuerpo. Entonces, ahí sí es que tiene la forma, ¿sí? Entonces, fíjense en que el yao, ¿sí?, o el yao, pues el sanyao de manera general, triple recalentador,
adquiere una forma, es más en el momento, ¿sí?, en que envuelve esos órganos. Entonces, hagan de cuenta que es ese gran tejido, por eso tiene una correspondencia allá, porque es hueco como por dentro, ¿no? Fíjense en ustedes. Pero que al envolver los órganos, tanto del llavo superior, entonces, arriba, ¿qué hay? En el llavo superior está el pulmón, el corazón, el esófago. En el llavo medio, ¿qué está? Entonces están los órganos metabólicamente hablando que transforman el chi, como el vaso, el estómago. Y en el llavo inferior está los intestinos, la vejiga, ¿listo? Que va a determinar precisamente las funciones de cada uno de los yawos, que ya está determinada por libros como Mashosha, como el Dr. Wang Yu también lo había determinado, y se los voy a explicar el día de hoy de una manera muy sencilla. Pero la forma realmente que determina Wang Yu es cuando se envuelve el órgano, toma la forma, ¿sí? De resto no. Y como ese gran envoltorio de los órganos, hay espacios entre él. Fíjense en ustedes. En esos espacios, Camilo, ¿qué va a pasar? Pues va a pasar esto que acabamos de hablar nosotros, ¿sí? O sea, ¿qué va a pasar? Uno, eso que se llaman líquidos orgánicos a través de todos los órganos. Por eso fíjense en que es el gran envoltorio de todos los órganos que permite el traspaso de agua, que permite el traspaso al final y al cabo de granos, que permite el traspaso al final y al cabo de ¿qué? ¿Sí? Del chi. Que el chi pase a donde deba llegar, ¿sí? Eso es importante, ¿no? Eso es importante. Entonces, los meridianos no son los únicos que van a transportar chi al final y al cabo. También hay un gran órgano que a veces, como no lo entendemos bien, lo dejamos aparte y se llama el sanyao. ¿Listo? Entonces, por eso decimos que va a transportar a través de esos espacios. Hagan de cuenta que ese gran envoltorio deja espacios porque envuelve el órgano, pero entre envoltura y envoltura va dejando espacios. Entre esos espacios es donde va a pasar ¿qué? El agua, va a pasar el chi, ¿listo? Ese es el concepto que tenemos que entender un poquito acerca del sanyao, ¿listo? Ahora, ¿cuáles son las funciones de manera general? Entonces, las funciones de manera general vamos a entenderlas. En el yao superior, ¿qué tenemos? En el yao superior tenemos una energía, como tenemos pulmones, como tenemos corazón, esófago. Entonces, dicen los libros, incluyendo también a Mashosha, que a través del yao superior vamos a tomar, pero no vamos a expulsar absolutamente nada, ¿sí? O sea, en el yao superior acuérdense que hay un proceso de transformación del chi que yo obtengo del aire, entonces es una vía de entrada de ese chi que el cuerpo al final y al cabo, si ustedes se acuerdan del elemento metal que acabamos de decir, el pulmón lo que hace es enviar hacia abajo y exterioriza su chi, ¿sí? Ese es el movimiento como una gran neblina de luz que maneja, ¿sí? Pero él no va a expulsar, según la tradición china, ¿sí? El chi no lo va a expulsar, o sea, no es una vía de desagüe del cuerpo, ¿listo? Sino que va a recepcionar chi puro, o sea, esa parte del yao superior va a manejar una gran cantidad de chi, que es un chi muy puro, ¿sí? Es la pureza, ¿de acuerdo? Entonces, eso es importante entenderlo. Dos, tenemos el yao medio, que están órganos como, por eso les decía, es el gran envoltorio, pero que envuelve al final y al cabo. Al final y al cabo envuelve los procesos, por ejemplo, y ya les voy a explicar un poquito por qué hago referencia, ya les voy a decir un poco, pero envuelve órganos como el vaso, envuelve órganos como el hígado, envuelve órganos como el estómago, ¿sí? Entonces acá va a recepcionar, ¿qué va a recepcionar en el yao medio? Se recepciona los alimentos que fueron adquiridos a través del yao superior, que es el esófago vendría también acá, ojo con eso, y llegamos al estómago donde yo recibo y es como si fuera un bol donde se está cocinando, se hagan de cuenta una olla o bueno, un recipiente donde se empieza a descomponer la comida y obviamente el agua que yo recibí a través de la alimentación. Entonces, el yao medio es metabólicamente, tiene una función más que nada de ¿qué? Es una función de metabolismo activo, ¿listo? De metabolismo activo. ¿Okay? Entonces, esa es la función que tiene de manera general el yao medio. Por eso decimos que el yao medio tiene una función de que al final y al cabo, de tener que ver con la transformación del chi, con la formación del chi, pero de manera general, o sea, porque los que transforman el chi, ¿quiénes son? El vaso, el estómago, pero es gracias a las vías del sanyao que permite que esos principios de transformación se puedan transmitir, o bien sea arriba o bien sea abajo, ¿de acuerdo? Entonces, acuérdense
esa chamarra que envuelve el resto de órganos, que deja espacios entre ellos, que permite el paso del agua, pero que también permite la transformación y el traspaso del chi. ¿Listo? Entonces, por eso es importante. Entonces, de manera general decimos, en el yao medio, como cavidad, se lleva a cabo la recepción y la descomposición de la comida y el agua. ¿Listo? Que eso es importante tenerlo en cuenta. Muy bien. Y el yao inferior, entonces, tiene que ver con qué. El yao inferior es donde reposa el intestino delgado, el grueso, que al final van a ser funciones de qué? De excreción, ¿no? O sea, lo que me sirve lo dejo, lo que no me sirve pues va para afuera, ¿sí? Como buenos fu que son, y la vejiga, por supuesto, que también es un fu, que es digamos, y que tiene que ver con toda la parte de excreción precisamente, ¿no? Entonces, por eso decimos, en el yao inferior tiene una función de tomarlo. Miren que es igual a la del yao superior, pero es que él toma, pero no envía nada para afuera. En cambio, porque es que ahí está el pulmón, por ejemplo, ¿sí? Pero que recepciona chi puro y él no va a expulsar, según la tradición china. Ojo con eso. ¿Listo? El yao inferior, entonces, toma y envía para afuera todo lo que es, tengo las palabras, todo lo que es excreción que ya no sirva en el cuerpo, ¿sí? Por eso el intestino está ahí, por eso la vejiga está ahí y por eso la función del yao inferior es esta, ¿sí? Entonces, en algunos libros, claro, dicen el yao superior maneja una energía yang, ¿sí? Que si yo la quiero comparar en principios yin-yang, yang que es muy pura, el yao inferior maneja una energía que es muy yin, ¿sí? Que es una energía que precisa de excreción, ¿sí? O sea, que es los desechos que tienen los restos celulares que al final las van a expulsar, ¿ok? Entonces, esas son las funciones. Yo podría decir, entonces el yao superior tiene una función más de recepción de lo que es puro, el yao medio del metabolismo activo y el yao inferior de excreción, las vías de desagüe, así se determina en Mashosha también. Las vías de desagüe tienen que ver con eso. Ojo, no se les vaya a olvidar lo que hablamos un poco de la forma. El yao puede adquirir una forma siempre y cuando uno lo observe ya, es como esa chamarra colocada, ¿sí? sobre los órganos torácicos, abdominales y demás. ¿Listo? Las vías de paso del agua, san yao. Las vías de transformación del chi, san yao. ¿Listo? Que eso es muy, muy importante, ¿no? ¿Qué se lleva a cabo? Entonces, miren lo bonito que es también, porque dentro del aspecto celular, pues yo les decía que el líquido intersticial tiene que ver mucho con el san yao. Entonces, ese espacio que permite el transporte de minerales, de agua hacia la célula, pues tiene que ver con eso, con el san yao. O sea, es tener en cuenta dentro del aspecto celular ese espacio intersticial como san yao. ¿Listo? Porque me favorece los procesos precisamente metabólicos. Ahora, si yo lo quiero ver procesos metabólicos dentro de la medicina china, ¿yo qué tengo? Acuérdense lo que hablábamos un poquito con respecto a la energía del vaso, ¿sí? La energía del vaso, según Wang Yu, entonces lo que hace es la energía nutricia, o sea, es gracias a la energía del vaso que la energía nutricia llega hasta la célula, ¿sí? Y esa energía tiene una correspondencia, pues, de alimentación, como si fuera una mamá, ¿no? La energía nutricia tiene una polaridad muy yin. Y la decimos así, tiene una polaridad que es bastante yin. ¿Sí? La energía nutricia es yin, que entra a la célula para transformarse todo eso, la energía que necesita, pues la célula que necesita, una energía nutricia que llegue a él y a partir de ahí van a formar procesos energéticos en el cuerpo, ¿sí? Como el chi, por ejemplo, se va a formar en la célula, si yo lo quiero hablar a nivel de patología celular, ¿sí? Que tiene una polaridad muy yang, porque es precisamente la activación del metabolismo celular, que al final, ¿qué va a dejar la célula? Residuos, ¿sí? Que también tienen, pues obviamente, los desechos, una polaridad yin, que va a continuar viajando a través del intersticio para terminar, ¿dónde? Según la tradición china, el yao inferior, para poderla sacar del cuerpo. Entonces, esta es una explicación con respecto al espacio intersticial, con respecto al yao, con respecto al metabolismo celular, que de manera increíble en el libro del doctor Wang Yu lo trae, ¿sí? Y yo sencillamente soy un transmisor de la información. Hay un gran capítulo, el capítulo creo que es 9, ¿sí? Donde se habla muy bien de todo esto que les estoy explicando. ¿Listo? Bien, también hay cosas bien interesantes dentro del capítulo y hablan, bueno, hay punticos de acupuntura que trabajan sobre los yaos. Claro, Camilo, sí, claro que sí. Entonces,
Los que conocen un poquito de acupuntura, me voy a adelantar, si no conoces nada, no te preocupes. REN 7 para Yao superior, REN 7 no, REN 17, disculpen ustedes. Para Yao medio se trabaja, según el doctor Wang Yu, estómago 25, ¿sí? Si uno quiere trabajar de manera general, ¿sí? Sobre el Yao, lo que yo quiero trabajar sobre el Yao, entendiendo la función, ojo con eso. Y sobre el Yao inferior se trabaja sobre REN 7, ¿sí? Acá me ha confundido, REN 17, REN 7 y estómago 25. ¿Listo? Entonces, ¿qué podemos definir nosotros del Sanyao? Uno, las vías del paso del chi prenatal o esencia que permite la activación por ser el spark of life o la chispa de la vida que permite la activación del resto de órganos. Eso es importantísimo. Maneja varios tipos de chi. ¿Por qué? Por eso mismo. Porque como es el gran envoltorio, pero también precisa del paso de líquidos, ¿sí? El paso del chi a través de todas las cavidades y la interconexión unas con otras. Entonces, por eso decimos, maneja varios tipos de chi. Inicio y fin de dar varias vías del chi. Claro, cuando el estómago, perdón, cuando el vaso, por ejemplo, produce esa quinta esencia, pues se la pasa hacia arriba, hacia el pulmón, pero es gracias a las vías del Sanyao, ¿sí? O sea, llega allá a través de esas vías envoltorio. ¿Listo? Es un lugar de encuentro para transformación del agua y granos, lo mismo que yo les decía, ¿sí? Pero de manera general, ¿ok? Ojo con esto, ¿listo? Entonces, también hablan mucho, también digamos como función que tiene el Sanyao, lo han asociado mucho, algunos libros lo que les decía, a las fascias, otros libros, por ejemplo, a unas estructuras de tejido conectivo que son los omentos, ¿sí? A nivel abdominal los omentos son capas que tienen una gran cantidad ¿qué? De grasa abdominal muchas veces. Entonces, según el doctor Wang Yu, una de las perlas clínicas que pone en su libro, ¿sí? Y el doctor Robertson, creo, ¿sí? Pues es, ¿qué es? O sea, ¿qué es? Y tiene que ver específicamente con el manejo, por ejemplo, de la obesidad. Entonces, ellos nos hablan mucho que la obesidad tiene que también, o sea, en la teoría de canales tendría uno que mirar muy bien la acción del Sanyao por esa relación clínica que tiene los omentos, que son esas capas de tejido que recubren órganos abdominales, muy parecido precisamente a la definición que estamos dando de Sanyao, ¿sí? Pero que tiene una gran cantidad de tejido adiposo, ¿sí? Entonces, el Sanyao como meridiano para manejo de patología en obesidad, pero es por esa razón, ¿sí? Por la asociación clínica, por la asociación anatómica que hacemos precisamente el Sanyao. Bueno, entonces entenderlo como esa fuente precisamente del chi original, que es supremamente indispensable, que conduce a través de esa puerta a la vitalidad, que activa el resto de órganos, es algo que uno tiene que tener en cuenta. Definitivamente lo tiene que tener en cuenta, ¿no? Ellos también dicen mucho, bueno, también dicen cuando uno tiene deficiencias, por ejemplo, en la esencia, o sea, en el chi original del riñón, que no active vías metabólicas, por ejemplo, la vía metabólica del vaso, ¿sí? Porque al final el origen de todo es la esencia, es la esencia, es ese chi original. Si hay poca esencia, hay poca generación de yin y yang, al final del cabo. Y, y fíjense en ustedes en lo que hablamos del metabolismo, en la transformación del yin al yang al yin, así como estaba en la celulita, ¿no? Sí, que lo acabamos de comentar un poco. Entonces, si no hay esencia, no hay manera de transportar esa chispa de la vida al resto de órganos, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta también el Sanyao dentro de los procesos, ¿sí? Dentro de los procesos también de activación, ¿sí? De activación de esta chispa de la vida y el transporte precisamente esa chispa de la vida para que haga que el resto de órganos se puedan activar en algún momento dado, ¿sí? Por ejemplo, cuando hay personas con pérdida de esencia en elemento agua que empiezan a perder esencia con el tiempo, por edad, por lo que sea, ¿sí? Y empiezan a perder esencia, pues empiezan, por ejemplo, a presentar algunas patologías metabólicas, entonces tenerlo, por ejemplo, en cuenta.
puntos como, ellos nos recomiendan mucho, el Sanjiao 4, que es punto yuan, que bueno, no es el objetivo de esta charla, precisamente hablar un poco de los puntos yuan, pero los puntos yuan tienen una asociación ¿con qué? Con ese chi original. Por eso el punto yuan se llama origen o fuente, ¿sí? Porque tiene una asociación precisamente con este chi original, ¿no? Que eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, fíjense que el Sanjiao no solamente conduce, ¿sí?, es vía de paso para el chi original, sino que a través de sus espacios también permite el transporte de todos los chi en el cuerpo. Por eso es tan importante el Sanjiao. Es un concepto que no nos hemos dado a la tarea de trabajarlo profundamente. A veces nos quedamos con el concepto nomás de cavidad y ya, eso es todo, ¿no? Pero los invito precisamente, pues si pueden leer el capítulo del libro, es un buen capítulo, lo que pasa es que está en inglés únicamente. Y bueno, yo se los traje de manera resumida. Bueno, ya para terminar, yo lo que les dije, hoy los dejo terminados, así esté un poquito más demorado. Pero, claro, el otro elemento que es el san que le corresponde al Sanjiao es el pericardio. El pericardio como elemento, ¿sí?, fue descrito dentro de la tradición china porque recuerden ustedes, siempre hablamos de los 5 órganos yin. Entonces uno diría, inicialmente estaba el corazón y no el pericardio, ¿no? Inicialmente pues estaban los dos como un concepto generalizado, recordar el pericardio como esa capa de tejido anatómicamente que me está separando el corazón del resto de órganos, corazón de pulmón, corazón, ¿sí? Es el maestro del corazón, es como un guardaespaldas precisamente, ¿sí? Es importante porque el pericardio son de esos órganos que según la tradición china bloquean el ataque de algunos factores patógenos. Entonces, en la medicina china hablamos que muchas veces hay factores patógenos que lo que hacen es atacar. Y lo que van a hacer es tratar de llegar al emperador, por supuesto, que es el corazón. El pericardio, mientras esté en un equilibrio, va a tener una facilidad para hacer un bloqueo energético, ¿sí? Hacer un bloqueo, ¿sí?, energético y no permitir que todos esos factores patógenos penetren directamente al corazón. Tiene que ver mucho con el aspecto de sangre de ese mismo pericardio. ¿Listo? Tiene la capacidad de facilitar la comunicación del emperador, que es el corazón, con el exterior, por supuesto. Y tiene la capacidad, cuando está en un orden, el pericardio, ¿sí?, tiene la capacidad de mantener las vías del corazón abierto, y estoy hablando principalmente del aspecto del Shen, de la mente-espíritu, de que tengamos la capacidad de tener el corazón abierto para que nuestras emociones no se encuentren. Muchas veces recuerden ustedes ¿qué es lo que detiene que muchas veces, por ejemplo, la ira, la tristeza, que podamos salir adelante sin afectar profundamente el Shen? Se llama el pericardio, ¿sí? Fíjense en ustedes. Entonces, el pericardio, al ser ese envoltorio, protege al corazón, pero también lo protege de esas emociones que a veces nacen en otras esferas, como lo hemos estado revisando un poco. Entonces, por eso es tan importante este concepto. El concepto clásicamente dentro de la tradición china tiene, y se habla del corazón con el pericardio como una unidad funcional, ¿sí? Y así se trabaja. Por eso hablamos de los 5 órganos yin, los 6 órganos yang, porque uno de ellos es la unidad entre el corazón y pericardio, ¿sí? Entonces, algunos libros lo tenían no el corazón, sino el pericardio como el principal órgano yin. ¿Listo? Esa es la función que tiene el pericardio. Y recuerden un poquito lo que hablamos, ¿no? Tanto el pericardio como el Sanjiao son esos orígenes que nos permiten a nosotros una conexión. Bueno, nosotros lo hablábamos, ¿no? De lo celeste nace en estos 2 meridianos, ¿sí? Estos dos elementos dentro de la tradición china que son supremamente importantes. Bueno, entonces entenderlo como esto, entenderlo, hoy en día se trabajan todos, lo que yo les decía, como una función similar. Bien, muy bien. Yo con esto ya voy a terminar. Les agradezco muchísimo su atención en estas 15 partes. Yo sé que ha sido muy extenso, los felicito por acompañarme un poco a esto. Esta es mi bibliografía para toda la charla que les acabo de dar en estas 15 partes. Espero que la hayan disfrutado, que es lo importante para mí. Les mando un gran abrazo a todos ustedes. Espero que me sigan acompañando. Recomienden el canal si les ha gustado. Estas charlas están divididas más o menos en charlas de 20 minutos para que no se, como decimos en Colombia, no se recarguen con mucha información. Bueno, así que bueno, gracias por acompañarme, gracias por seguirme en redes. Les mando un gran abrazo y los colombianos nos encanta despedirnos mucho. Así que nos vemos en la próxima sesión o en el próximo video tutorial, esté donde esté en este momento. Bueno, que estén muy bien y
pues nada, que sean muy felices. Nos vemos. Chao, chao.